Señor así como yo. Pablo, en este pasaje, como les comenté, nos deja saber un poquito sobre su filosofía para hacer la obra del Señor. Y eso es lo que quiero hablar en esta noche. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a aprender un poquito de este siervo. Yo sé que podríamos pensar, pero yo no soy pastor, no soy misionero. Pero Señor, tú quieres que todo hijo tuyo esté involucrado en la obra del ministerio. Eso es lo que dice Efesios 4. Tú quieres que todos estemos involucrados en la obra del ministerio. Y yo te pido, Señor, que en esta noche tú puedas prender ahí un fuego en el corazón de mis hermanos para servirte, de cómo hacer tu obra. A través de estos consejos, Señor, que vamos a ver aquí, que tú hables a nuestras vidas. Te lo pido, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Entonces, este pasaje nos deja saber, como ya les dije, hermanos, un poquito de la filosofía para hacer la obra del Señor. Ustedes recuerdan que en el capítulo 15, verso 58, el apóstol Pablo animó a los corintios a crecer y a mantenerse firmes en la obra de Dios. Mire lo que dice en el versículo 58, capítulo 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Y qué dice? Creciendo en la obra del Señor, que siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, hermano, Dios quiere, hermanos, que estemos activos en su obra. Dios quiere que estemos trabajando en su obra. Si nosotros creemos que Él resucitó y que vamos a resucitar y que un día se nos va a pedir cuentas de nuestro trabajo, entonces dice Pablo, entonces hay que estar firmes, hay que estar constantes y hay que estar creciendo en la obra. Y entonces en el capítulo 16 él comienza a darles consejos de cómo ellos pudieran estar creciendo, estar siendo constantes en la obra, y una de ellos es a través de sus ofrendas. Versículo 1, capítulo 16, en cuanto a la ofrenda para los santos. Él está diciendo, hay que crecer en la obra, hay que estar abundando, hay que estar firmes. Entonces él les dice ahora consejos prácticos de cómo involucrarse en la obra del Señor, y dice, es por medio de sus ofrendas. Pero ahora en el capítulo 5, él, hermanos, él habla un poco sobre lo que él mismo está haciendo en la obra del Señor, lo que Timoteo está haciendo en la obra del Señor y lo que Apolos está haciendo en la obra del Señor, para darle unos consejos a los corintios de cómo hacer la obra del Señor. Es lo que estamos viendo, ¿sí? Él habla de Timoteo, él habla de Apolos, pero él habla de sus propios planes. El apóstol Pablo está exponiendo a los corintios cuáles son sus planes en la obra del Señor, porque él les quiere animar a involucrarse en la obra del Señor. Entonces, ¿cómo hacer la obra del Señor? En primer lugar, la obra del Señor, hermanos, es algo que tú tienes que planear en tu vida. Dice el versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo les está contando sus planes. Hermanos, esta primera epístola de Corintios fue escrita por Pablo al concluir una estancia de 3 años en la ciudad de Éfeso. Si va conmigo al capítulo 4, versículo 17, él envió esta carta cuando estaba en Éfeso para corregir, porque había escuchado de los problemas de la iglesia de Corinto. Y ya desde entonces había bautistas, ¿verdad, hermanos?
alguien le fue, ¿verdad? Le fue a Pablo con los chismes, dice, he escuchado, ¿verdad? Ya me vinieron a dar, y bueno, hay veces que no son, no necesariamente dar noticias es un chisme, siempre y cuando, hermanos, se esté buscando el bien de la persona, ¿verdad? Pero Pablo había escuchado, dice, de los de Cloé, lo que está pasando entre ustedes. He escuchado las divisiones y los problemas. Y entonces él escribió esta carta desde Éfeso para enviarla por medio de Timoteo. Mira, así lo deja él saber en el capítulo, ¿qué les dije? 4, versículo 17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que en poder. ¿Qué quieres? ¿Que vaya con la vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Le dije, ¿cómo quieren que llegue con ustedes? Pero hermanos, pero Pablo envió esta carta por medio de Timoteo y les dice, sí, voy a ir a visitarles, voy a estar con ustedes. Entonces, Pablo quería estar en Corinto, pero también, si regresan al 16, capítulo 16, pero quería ir a Macedonia y también quería ir a Jerusalén. O sea, mire, pero Pablo ya tenía una planificación, tenía un plan. Y sabe que, hermanos, él está escribiendo esta carta para que lo hospeden y para que la iglesia de Corinto lo encamine. Sí, mire lo que dice allí en versículo 6, y podrá ser que me quede con vosotros o pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. O sea, Pablo era un siervo que viajaba y les escribía a las iglesias, y esa palabra encaminar es que quiere decir que él estaba buscando el apoyo económico de esas iglesias, para que ustedes me encaminen, o sea, para que ustedes suplan lo necesario para mi viaje, ¿verdad? Y Pablo está compartiendo su estrategia para realizar este viaje. Y entonces, hermanos, lo primero que encontramos aquí es que la obra del Señor se tiene que hacer, es algo planeado. Hermanos, el venir a ganar almas no es algo que usted le va a salir, que usted, este día tengo libre, voy a este día, a lo mejor tengo chance. No, hermanos, eso es, si usted se va a involucrar en la obra del Señor, usted tiene que ponerlo parte de su agenda. Usted tiene que ya disponer. Este día yo me dispongo a hacer la obra del Señor. Así como usted ya tiene planeado su trabajo, así como usted tiene planeado sus visitas al doctor, así como este país nos ha ordenado a muchos en muchas áreas, hermanos. ¿Sí? Todo se maneja por cita, todo se maneja por un horario. Y nosotros como hispanos hemos venido a aprender muchas cosas aquí en este país. Y lo mismo es en la obra del Señor. Si usted quiere estar involucrado en la obra del Señor, tiene que ser parte de su agenda. Tiene que ser parte de su plan para la vida. Dijo Pablo en versículo 58, al hablar de la resurrección, si el Señor resucitó, el Señor va a pedir cuenta de nosotros, el Señor, un día vamos a estar con Él, así que hay que crecer, hay que estar firmes en la obra y hay que abundar en la obra. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Y Pablo está dando consejos y le está diciendo, yo hago la obra del Señor, pero no es como me viene, no es al azar, es parte de mi agenda. Yo me preparo con tiempo, yo anticipo mis viajes, yo programo mis salidas, programo con qué iglesia voy a estar, programo a qué lugar voy a ir a predicar. Es parte de mi agenda. ¿Y sabe qué, hermanos? Si nosotros queremos hacer la
Señor tiene que ser parte de nuestra agenda. De otra manera, no vamos a involucrarnos en la obra del Señor. Ahora, otra cosa. Pablo está diciendo, versículo 5, iré a vosotros. ¿Verdad? Iré a vosotros. Y luego dice el versículo 6, y podrá ser que me quede con vosotros. Dice, versículo 8, pero estaré en Éfeso. Sí, aquí vemos que Pablo, ¿dónde estaba? En Éfeso, ¿verdad? Cuando escribió esta carta, dice, pero otra cosa, hermanos, que Pablo tenía, él tenía visión, tenía la mirada puesta en el porvenir. Él lleva una visión en su corazón. Él ya estaba trabajando en Éfeso, pero él miraba hacia el futuro. Él, hermanos, miraba hacia lo que no estaba haciendo todavía. Nunca se conformó con lo que ya estaba haciendo. Él, hermanos, hermano, tenía una visión de lo que podía llegar a ser todavía. Una pregunta, hermanos, usted cuando llegó a este país tenía una visión, ¿verdad que sí? ¿O nomás se vino a ver qué sucedía? No, tenemos una visión, nos proyectamos, yo quisiera conseguir aquello, vengo para construir mi casa, o vengo para hacer esto, vengo para hacer aquello. Usted traía un plan en su mente que lo convirtió en una visión. O sea, visión no estoy refiriéndome a que usted va a ver una voz que escucha del cielo, o un hombre que se para y le dice, no, estoy diciendo que usted se proyecta. ¿Y sabe qué, hermanos? Pablo se proyectaba, él tenía visión de las ciudades que no habían escuchado el Evangelio, y él tenía un deseo. Mire, él nos lo deja saber ahí en Romanos capítulo 15. Pablo tenía un deseo de alcanzar a los que nunca habían escuchado el Evangelio. Esa era su visión. Romanos capítulo 15. Dice, versículo 18, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y a los que nunca han oído de Él entenderán. ¿Cuál era su visión? Era llevar el Evangelio a los que nunca habían escuchado el Evangelio. Y entonces dice el 22, por esta causa, ¿sí?, me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. ¿Por qué? Porque Roma ya tenía el Evangelio. Dijo, por eso yo no les he podido visitar. He querido visitarles, pero la razón que no les he podido visitar es porque yo tengo una visión muy clara. Es llevar el Evangelio a los que nunca han escuchado el Evangelio. Y dice, pero ahora, versículo 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pablo, mire, todo aquí concuerda. La semana pasada hablamos de la ofrenda que Pablo estaba recolectando para los santos de Jerusalén. Acaya es
iglesias de esa región. Macedonia es Filipos, es Tesalónica, todas esas regiones. Pablo ya estaba juntando esa ofrenda. Él ya tenía un viaje programado, una agenda, y dijo, ahora es el tiempo que vaya a Roma, porque no nada más iba a visitarlos para pachanguear o pasar el tiempo con ellos, no. Él iba con una visión, porque quiero que de ahí de Roma ustedes me encaminen. ¿Hacia dónde? Hacia España. Hermanos, es importante cómo se mira usted en la obra del Señor de aquí a 10 años. Yo sé que tiene usted planes para su vida aquí en esta tierra, pero usted tiene una visión para la obra del Señor. Usted se mira sirviendo al Señor. Usted se mira ganando a otros para Cristo. Usted se mira sirviendo en una clase de escuela dominical. Usted se mira sirviendo en una clase, dando clase a los niños. Usted se mira como maestro. Usted se mira sirviendo, a lo mejor si sabe tocar algún instrumento, se mira trabajando para el Señor. Hermanos, hay que tener una visión del futuro, pero la obra del Señor debe de estar dentro de nuestros planes. Si no está dentro de nuestros planes, no vamos a servir al Señor. Hay que planear y hay que tener visión. Visión. Y a lo mejor, hermanos, mire, no, yo le animo a que no viva su vida nada más a lo que sale el día. Yo sé, mire, Dios está en control de todo. Hoy ahorita voy a tocar ese otro punto que es importante. Pero Dios puede cambiar nuestros planes, pero aunque Dios cambie nuestros planes, Dios bendice al que ya tiene planes y lo dirige de una mejor manera, a como Él lo había planeado. ¿Qué estás planeando hacer? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué planea? ¿Nada más es vivir? ¿Nada más es comer? ¿Nada más es tener que vestir? ¿Nada más es tener un lugar donde dormir? ¿Es todo? ¿Es cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cómo te ves, hermano? Pablo fue usado en gran manera porque él tenía plan de servir al Señor, pero porque él tenía visión de servir al Señor. ¿Te fijas todos los lugares, los proyectos que tenía? Estaba recolectando una ofrenda, estaba predicando en Éfeso y luego ya tenía planes de visitar a la gente en Macedonia, de visitar a la gente de Corinto, tener una segunda visita, luego visitar a los de Roma, pero su plan era ir hasta España, ¿verdad? Para predicar el Evangelio. Y él tenía ya toda una agenda, y hermanos, él no contaba con lo que contamos hoy en día, no tenía un celular que le ordenaba, no tenía un despertador, no tenía aviones, aeropuertos, autobuses, no, pero él tenía un plan, tenía toda una agenda, tenía ya había orado por ciertas cosas y le había pedido al Señor, Señor, esto es lo que yo quiero hacer por ti. ¿Y sabe qué? Dios por eso lo bendijo de gran manera. Hermanos, ¿estamos dispuestos? ¿O nada más estamos esperando, o simplemente estás esperando a que Dios te dé algo por hacer? Sí, hermanos, si tú nada más estás esperando, pues aquí estoy, ¿sabes? Nunca vas a conseguir, nunca vas a hacer algo para el Señor. Necesitas planearte, necesitas organizarte, necesitas hacerlo parte de tu agenda, necesitas tener una visión de servir al Señor. Este año, ¿cómo me llegó, hermanos? Porque yo realmente me siento ahorita que estoy haciendo tan poco en la obra del Señor. Mire, hermanos, yo creo que hay campos. Todo Sudamérica está abierto ahorita al Evangelio. Hay misioneros llegando a Panamá, al Perú, a Ecuador, a Colombia.
hablan de miles de gente escuchando el Evangelio. Hermanos, como iglesia, ¿cuánto podríamos hacer? Yo sé que somos una iglesia pequeña, pero yo tengo visión, yo tengo visión. Mi visión es que esta iglesia pueda fortalecerse, pueda crecer, podamos ofrendar, podamos hacer viajes misioneros, podamos evangelizar los pueblos de alrededor, podamos comenzar otras iglesias aquí en nuestro alrededor, en pueblitos o en ciudades como Cole Station, como Bastrop, allá para Gillings, allá para ciudades más allá en Rosenberg, hermanos, en tanto lugar donde hay para poder evangelizar, para poder comenzar. Y hermanos, pero necesitamos tener una visión, necesitamos tener planes. Hacerlo parte de nuestro estilo de vida. Y como dije, hermanos, esto no es Pablo no le está escribiendo esto a pastores o misioneros. Él le dijo a la iglesia, otra vez léalo conmigo, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. ¿Qué dice? Creciendo en la obra del Señor siempre. Usted puede decir, oh, eso es para un pastor, eso es para un misionero. No, esto es para la iglesia local. Ten planes de servir al Señor. Pero mira lo que dice, hermanos. Entonces, ¿cómo hacer la obra del Señor? Primero, ten plan, ten visión. Pero tercer lugar, mira lo que dice, versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Pero luego, que esta cláusula, ¿qué dice? Si el Señor, ¿qué? ¿Sabes qué, hermanos? ¿Cómo hacer la obra del Señor? Pues permite que el Señor te dirija. Si el Señor, ¿qué dice? Pablo, como dije, Pablo tenía planes. Pablo planeaba, tenía visión, pero Pablo estaba consciente que el Señor puede tener otros planes en mente. Pablo estaba consciente que Dios podía alterar sus planes. Ahora, pero hermanos, Dios dirige al que tiene planes. Al que no tiene planes y al que no tiene visión, Dios ni siquiera se entremete, porque dice, ni planes tiene. Pero Dios muchas veces interrumpió los planes de Pablo. Muchas veces, vamos a ver en el libro de los Hechos, que Dios muchas veces interrumpió los planes de Pablo. Y hermanos, Dios puede cambiar mis planes a la mitad del camino si Él quiere. Y sabe, los corintios fueron muy duros con Pablo. Usted ve desde el capítulo 4 leímos, quiero ir a visitarlos. Aquí les está diciendo otra vez, los quiero ir a visitar. Y los corintios lo estaban juzgando, hermanos, como inconstante. Lo acusaron de no cumplir su palabra. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 1. Versículo 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en el Señor, en Él. Los corintios
Señor dijo todo es sí y todo amén. Y ¿sabes qué, hermanos? A veces los planes del Señor, Él nos cambia, pero nos mantiene haciendo la obra del Señor. O sea, cuando Dios cambia los planes, no es para que ya no hagas nada. No, Él quizás cambia la dirección de lo que Él quiere que tú hagas. Vaya conmigo a Hechos. Esto Pablo lo vivió en su ministerio varias veces. Hechos capítulo 15. Mire los planes que tenía Pablo. Siempre tenía planes en la obra. Versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Era su plan. Y él lo hizo. Si usted sigue leyendo. Pero dice en el versículo 6 del capítulo 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿En dónde? En Asia. ¿Y sabe dónde qué es Asia? ¿Sabe? No, es Éfeso. A Pablo se le prohibió ir a Éfeso en primer lugar. En su segundo viaje misionero, desde su segundo viaje misionero, él quería ir a Éfeso. Pero en cambio el Señor lo mandó a Corinto, a Tesalónica. Si usted sigue leyendo, fue a Filipos, fue a otras regiones. Pero dice, versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? No se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí se formaron en ese viaje. Se comenzó la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto y varias otras iglesias. Ahí en ese viaje se fundaron. Y hermanos, y entonces dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Y qué dice? Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo había planeado, pero el Señor cambió la estrategia. El Espíritu Santo, hermanos, les prohibió ir a donde ellos habían planeado ir. No les quitó el trabajo, pero hermanos, pero sí les cambió la estrategia. Hermanos, les cambió la dirección. Ellos ya tenían sus planes, pero el Señor cambió sus planes y ellos siguieron avanzando hasta que el Señor confirmó lo que Él quería que hicieran. Y hermanos, así es. Un cristiano debe tener planes, debe tener visión, pero también debe de estar conscientes que muchas veces en el camino Dios va a cambiar la dirección, no para que te apartes y dejes de servir, sino para que sirvas en otro lugar al que tú ya tenías planeado. ¿Usted ha escuchado de David Livingstone? ¿Sí han escuchado de este misionero, hermanos? Él fue un gran misionero usado allí en el África. Yo no sabía esto. Pero David en África lo conocen como un gran explorador y que llevó medicinas y tal, porque es muy reconocido aún en el mundo secular, porque David Livingstone como misionero, su meta no era llevar medicamentos o salud, pero él fue usado en muchas áreas como un explorador.
porque llevaba el evangelio. Pero David Livingstone, su deseo inicial era ir a China. David Livingstone, hermanos, él vivió con el deseo de ir a la China, pero un día Dios lo dirigió al África. ¿Y sabe qué, hermanos? A veces así. Señor, cambia los planes en el camino, pero tú debes de tener un plan. Tú debes de tener una visión. Yo espero, hermanos, que usted no se vea todo el tiempo nada más sentado en una iglesia sin hacer nada para el Señor, porque el versículo 58 del capítulo 15 nos dice: hay que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que tu trabajo, la obra del Señor es trabajo. Trabajo en el Señor, no es en vano. Ahora, entonces, ¿qué necesitamos para hacer la obra del Señor? Número 1, ¿qué dijimos, hermanos? Planear. Número 2, visión. Y número 3, necesitamos permitir que el Señor nos dirija. Y no sé si comenzar esto, pero vaya conmigo a 1 Corintios 15, con esto termino. 1 Corintios 16. ¿Lo tiene? Dice el versículo 8: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Sabes qué? Número 4, tienes que aprovechar las oportunidades que Dios te da. Dice, se me ha abierto, ¿qué? Puerta grande. La puerta abierta, o la puerta, significaba una oportunidad para predicar el evangelio. Y para Pablo, hermanos, donde quiera que surgiera una oportunidad, él cruzaba esa puerta. En varios pasajes él menciona esta palabra. Vaya conmigo a Hechos 14:27. Donde el Señor te está abriendo una puerta. Dice versículo 27: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Había abierto, ¿qué? La puerta de la fe. Y cuando Pablo veía esa puerta, él entraba. Por eso, hermanos, cuando él vio a ese varón macedonio, dijo: pasa y ayúdanos. Él dijo: yo doy por cierto que el Señor es quien me llama a que le predique el evangelio. Y hermanos, así el cristiano no debes vivir tu vida, hermanos. Por eso, mire qué triste que gente toma sus decisiones basado en emoción, basado en sentimientos, basados en mi conveniencia, basado en lo que en mi recelo, basado en mis sentimientos heridos, y no basado en las puertas o en la dirección que Dios da. Qué terrible es vivir tu vida tomando decisiones solamente por cómo te sientes o porque otros cómo te hicieron sentir, pero no tomas decisiones basado en lo que el Señor te pide que hagas. Es una manera muy triste de vivir. Porque ¿sabes qué, hermanos? Tus sentimientos, como son bien vulnerables, y de esa manera así va a ser tu vida, bien así. Si tú te acostumbras a tomar decisiones en arranques de furia o en arranques
de sentimentalismo. Permítame escucharla decir, pero estás frito. Estás frito. Es siempre lo que el Señor dice, ni tampoco por la conveniencia propia. No, es siempre lo que el Señor, en donde yo voy a crecer espiritualmente, en donde yo voy a madurar espiritualmente, en donde yo voy a poder servir al Señor, en donde yo voy a poder ser bendición, donde voy a poder predicar el Evangelio, en donde voy a poder hacer la obra del Señor. Porque para Pablo era importante que el Señor dirigiera y que abriera la puerta. Mire, vaya conmigo, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo, segunda de Corintios 2, 12, dice: y fíjese, a veces la puerta no era la manera en que el Pablo tomaba una decisión. Por eso es tan importante la dirección. Mire lo que dice este versículo. ¿Lo tiene? Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pero dice, mas a Dios, ¿qué dice? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dijo Pablo, ¿sabes qué? Yo no pude entrar por esa puerta, no tuve reposo en mi espíritu, pero dice, pero gracias sean dadas a Dios, que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre tienes que depender del Señor. Mire lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 3, y ya con esto terminamos. La próxima semana terminamos ese punto, pero mire lo que dice Colosenses 4, 3. Dice, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo se toman estas decisiones de si entras por la puerta o no? Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dijo Pablo, oren por mí, para que Él me dé palabras y para que abra la puerta. ¿Y sabes qué? Pablo dijo a los de Corinto, dijo, antes no les dijo todo eso, pero él, antes de llegar a Corinto, él tuvo la oportunidad de ir a Éfeso y no fue, porque dice, queríamos ir a Asia, pero el Espíritu no nos lo permitió. Pero ahora ya plantó la iglesia en Corinto, y ahora sí está en Éfeso predicando, porque dice, porque ahora sí se me abrió una puerta grande y eficaz. ¿Y sabes qué, hermano? Si tú quieres hacer la obra del Señor, necesitas aprovechar las oportunidades que Dios te da. Si tú dejas pasar la oportunidad, dice que tienes que redimir el tiempo. Si tú dejas pasar la oportunidad, puede ser que esa oportunidad ya nunca se te vuelva a presentar, nunca más en tu vida. Yo escuché esto hace mucho tiempo. Tiempo es vida y la vida es tiempo. Y tiempo que se pierde jamás se vuelve a recuperar.
tiempo es vida, hermanos. Y la vida es tiempo. ¿Qué estás ocupando tu tiempo? ¿Sabe qué? Yo nunca voy a volver a ser un chamaco de 18 años. Hoy vine, me iba a levantar y ya me iba a quedar así. Ayer estuve toda la tarde agachado allí arreglando unos frenos de un carro. Me dolía la espalda. Cuando antes trabajé en una bodega, mis 19 años, bajando tinacos de esos rotoplas de 1100 litros, unos atados de tubos de cobre, había de agua, pero los de gas estaban súper pesados. Unos atados los bajábamos de los trailers, lo acomodaba. Si te tocaba enfrente, pues qué bueno, pero al que le tocaba atrás, cuando bajabas, ¡pum!, se venía todo el atado. Hasta se te doblaban las piernitas así. Y cuidado que te doblara, porque ya estaban los demás haciendo bulla. Me levantaba temprano, salía corriendo, me iba al trabajo, regresaba todo el día poniendo, acomodando tinacos, bajando tazas de baño. Trabajé en una ferretería, acomodando esos atados o surtiendo material, corriendo, terminando el trabajo, vámonos, súbete al camión y vámonos al colegio. Llega, come, báñate, entra a las clases y luego ve a las clases de 4 a 9 y luego hacer tarea, teniendo capilla y todo. Y el chavo, como si nada, los viernes nos íbamos a jugar fútbol en las noches hasta las 11, 12 de la noche. Allí en el estacionamiento de Walmart, toda la chaviza, allí jugando, pateando. Y el sábado, levántate al devocional, vete a ganar almas. Luego el domingo, igual, vete por la ruta y nos decían, descanse. No, ¿cuál descansar? Pues, pero ese tiempo ya pasó. Ya nunca voy a tener esos 18 años, esos 20 años. Eso ya pasó. Lo que se hizo ahí, se hizo. Pablo dijo, se me ha abierto una puerta grande. No puedo desaprovecharla. Si tú quieres hacer la obra del Señor, hermanos, tienes que aprovechar las puertas cuando Él abre la puerta. Y dije, pero no puedo irme sin esto, porque mira lo que dice, hermanos. Apocalipsis, discúlpenme. Ya, como les dije, la mentira anima y la verdad desanima, ¿verdad? Por eso les digo, ya vamos a terminar. El capítulo 3, versículo 7, Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Una vez que el Señor cierra la puerta, dice, ya nadie abre. Por eso allí en Génesis capítulo 6 dice, y Jehová le cerró, ¿qué? La puerta. Jehová cerró la puerta. Cuando Dios cierra la puerta, hermanos, por eso dice el canto, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma. Dáselo al maestro. No tienes nada que perder.